Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact, un espacio donde podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en los videojuegos. Los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact y también pueden activar subtítulos en diferentes idiomas. También les hago saber que las fuentes que utilizo las encuentran en la descripción del video. En la medida en que los videojuegos ofrecen cada vez espacios más amplios y gráficos más complejos para que el jugador pueda explorar paisajes, lugares con su avatar, también existe la posibilidad de que los videojuegos carguen o lleven un mensaje que quieren transmitirle hacia el jugador. Por ejemplo, en el último video pudimos ver que los videojuegos pueden invitar a actitudes prosociales o a actitudes de ayuda, de cooperación entre jugadores en multijugador o de un solo jugador. Entonces los videojuegos pueden ser capaces de cargar mensajes o llevar mensajes hacia el jugador. Y uno de estos mensajes puede ser, por ejemplo, el medio ambiente, puede ser la relación del jugador o del avatar con la naturaleza a partir de los paisajes, de las acciones que tiene que tomar el jugador también respecto a la naturaleza, el uso de recursos, la relación con animales, con lugares, etc. Entonces los videojuegos de alguna manera también pueden invitar a que nosotros como jugadores tengamos una especie de reflexión hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, pero también hacia temas como el cambio climático, por ejemplo, o la explotación de recursos, o el futuro de la humanidad, si es que se utilizan los recursos naturales, si es que se ve a la naturaleza de cierta manera o se usa de una cierta manera en especial. Y en este caso los Game Studies también pueden trabajar con otras disciplinas como puede ser la ecología o puede ser también la literatura, en el caso del género del Cli-Fi, que es el Climate Fiction. El Cli-Fi, ¿no? Puede ser una ciencia ficción, una sci-fi, pero basado en la ecología, en el cambio climático y, por ejemplo, en una situación post-apocalíptica, si es que los seres humanos explotan y no saben cuidar los recursos naturales. Y esto lo podemos encontrar en el cine, podemos encontrar también en los libros y, por supuesto, también en los videojuegos. Entonces un tema interesante es cómo los videojuegos al jugador pueden confrontarlo con el tema del medio ambiente, del cambio climático, del Cli-Fi y de alguna manera invitar a que el jugador reflexione sobre el tema del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Y el episodio de hoy en Game Studies Compact son los Game Studies, la ecología y el Cli-Fi. Y la primera investigación que quiero mostrarles lleva el nombre ¿Dónde están los juegos de cambio climático?, que se encuentra en la revista Transformations del año 2017. Esta investigación trata de manera general cómo el tema del cambio climático se puede encontrar en los videojuegos, sobre todo en los serious games, ¿no? Que son los videojuegos que tienen más que todo un propósito pedagógico, educativo, de enseñar, de transmitir un contenido pedagógico hacia el jugador. Pero también cómo el tema del cambio climático en los videojuegos se hereda también desde una corriente literaria que puede ser el Cli-Fi. Y el género del Cli-Fi es muy importante porque vemos el tema de la explotación de recursos, del cambio climático, de la falta de responsabilidad de los seres humanos con la naturaleza, con los animales, de una manera mucho más post-apocalíptica, más espectacular, pero que así la recordamos más y se nos queda más grabada en la mente. Porque la crisis del cambio climático a manera general no la percibimos porque pasa año tras año tras año, pero no nos damos cuenta realmente la diferencia porque pasa de manera muy gradual. Pero con el Cli-Fi tenemos, digamos, una imagen post-apocalíptica que nos invita a reflexionar de manera más clara sobre nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Entonces este género también es tomado por los videojuegos y por los serious games para enseñar ese tema. Y la investigación se pregunta también cómo el videojuego ofrece al jugador información sobre el tema del clima, el tema de la naturaleza, el tema del ambiente. Y la investigación encuentra 4 maneras en las cuales los videojuegos confrontan al jugador con el tema del clima, de la naturaleza. El primer aspecto puede ser el ambiente simplemente como fondo. Y esto es lo que encontramos en varios juegos en 2D, por ejemplo side-scrollers o juegos Metroidvania, donde el ambiente, la naturaleza, el clima está solamente de fondo. No necesariamente interactuamos con él, pero de alguna manera nos ofrece una especie de paisaje, una especie de perspectiva de cómo la naturaleza está siendo vista o tratada en el videojuego, pero de manera estética. Otra manera en la cual el ambiente se puede manifestar en los videojuegos es el ambiente como un recurso. Y esto es lo que encontramos en varios videojuegos en los cuales los jugadores reciben recursos naturales, ¿no? Como puede ser madera, puede ser, digamos, minerales, y con eso crear objetos. Puede ser, por ejemplo, Minecraft, donde el jugador tiene recursos y utiliza estos recursos para construir objetos, o también juegos como StarCraft, donde tenemos minerales, tenemos gas, y con eso construimos cosas. Entonces ahí se muestra al ambiente, se muestra a la naturaleza como un recurso que el jugador utiliza
para crear cosas. Otra manera es también el ambiente como un antagonista. Y a esto nos referimos al ambiente como un obstáculo, como el ambiente como un peligro que puede ser para el jugador. Y ejemplos de ambiente como antagonista pueden ser, por ejemplo, templos, pueden ser junglas, pueden ser lugares, digamos, con trampas, como en Uncharted, como en Tomb Raider, donde el jugador tiene que controlar al avatar y pasar por diferentes trampas, digamos, escalar montañas, utilizar sogas para saltar de un lado para el otro. Entonces el ambiente es un antagonista, el ambiente puede procurar peligro, puede procurar daño hacia el jugador. Y una última manera puede ser el ambiente como un texto. Es decir, el ambiente como contenido narrativo, el ambiente que ayuda a contar la historia, el ambiente que ayuda a entender mejor el mundo, el contexto en el cual el jugador se encuentra. Y un ejemplo que menciona la investigación es Dark Souls, en el cual los castillos, en los cuales los lugares, digamos, los diferentes pasillos cuentan la historia, cuentan la narrativa, el folclore de la saga, de la historia, pero eso también lo podemos pasar a otros ambientes. También podrían ser juegos en el que el ambiente cuenta la historia, ayuda a entender mejor el contexto, como también puede ser otros juegos tipo Souls-like, como Bloodborne o también Sekiro. Y la investigación también encuentra que los videojuegos comerciales pueden ser exitosos en llevar este mensaje de la relación del jugador con el medio ambiente, la relación del jugador con la naturaleza, invitar al jugador a que reflexione sobre la naturaleza, sobre el rol de la naturaleza, el cambio climático, los paisajes, los recursos, los animales, y que los Serious Games también podrían aprender de ellos. Porque si bien los Serious Games tienen este interés pedagógico, este interés en enseñar, a veces no llegan a ser tan conocidos, tan demandados por los jugadores, y que podrían aprender los juegos comerciales para ser también más conocidos, más disfrutados, más jugados, y ser capaces de llevar este mensaje sobre el cambio climático, sobre la naturaleza y nuestro rol como seres humanos en la naturaleza. La segunda investigación que quiero mostrarles lleva el nombre de Naturaleza Pixeleada, que se encuentra en la revista Logos del año 2019. Esta habla sobre el ecocriticismo, la relación con la fauna, con los animales, la consideración moral de los seres humanos hacia la naturaleza y la explotación de recursos, y cómo se puede encontrar en los videojuegos. Y la investigación habla de cómo el game design en los videojuegos nos puede invitar a ser más considerados con los recursos, con la naturaleza, con los animales que encontramos en el juego. Por ejemplo, habla sobre cómo videojuegos como Zelda, Breath of the Wild, te permite tener un modo vegano en el cual el jugador avanza, ¿no? Avanza en el juego sin necesidad de cazar animales o de matar animales, sino, digamos, cocinando platos solamente vegetales, pero que el videojuego de alguna manera permite que el jugador avance en el juego sin necesidad de matar animales, que es un dato interesante. O también en juegos como Fallout, donde el avatar tiene un perro, que digamos es un perro que lo ayuda, un perro, un compañero, pero que también hay una relación positiva, ¿no? De cuidado, de confianza entre ser humano, entre animal. Esta investigación también menciona que los videojuegos pueden tener una carga post-apocalíptica, ¿no? Para hacer el tema del cambio climático, el tema de la explotación de recursos más espectacular, que quede más recordado por los jugadores, y que también hay videojuegos que invitan a que el jugador contemple la naturaleza, disfrute la naturaleza sin necesidad de tanta acción, sin necesidad de tanto movimiento, tantas acciones del avatar. Esto es lo que la investigación también menciona como Zen Gaming, ¿no? O jugar al estilo Zen. Y que hay videojuegos, por ejemplo, como Flower, en los cuales el jugador no tiene muchos controles del juego, es más que todo un juego para contemplar la naturaleza, un ritmo un poco más pasivo, ¿no? Un pacing un poco más pasivo en comparación con juegos de acción, pero que permite que el jugador disfrute, vea, contemple, ¿no? La naturaleza y también pueda reflexionar sobre ella. Y esta investigación entonces postula que en videojuegos comerciales que podemos encontrar en una tienda, que podemos encontrar en una consola, digamos, contemporánea, podemos encontrar varios juegos en los cuales el tema de la naturaleza, del cambio climático y de la relación del jugador con la fauna, ¿no? Con los animales, también está presentada. Y en la medida que los videojuegos ofrecen posibilidades de no matar animales, ¿no? De tener una relación amistosa, una relación positiva con los animales, también hay un discurso sobre el clima, sobre la naturaleza, sobre nuestro ambiente. Y la última investigación que quiero mostrarles lleva el nombre Sorry, Apocalipsis Equivocada, que se encuentra en la revista Game Studies del año 2020. Y esta investigación también rescata el tema del cli-fi, del climate fiction,
y de que cómo los videojuegos son capaces de mostrar este ambiente, este tema post-apocalíptico para que el jugador sea más consciente del tema del cambio climático y de la explotación de recursos. Y la investigación da el ejemplo de Horizon Zero Dawn. Este juego muestra una sociedad que ha sobrevivido un desastre climático que se dio a partir del uso de tecnología de manera poco responsable y un desastre en el mundo, un desastre en la naturaleza, y que ahora la sociedad se encuentra en una especie de edad de piedra. Y si bien Horizon Zero Dawn retrata el tema del cambio climático y esta post-apocalipsis por causa del ser humano, por culpa de los seres humanos, el juego tiende a recaer en tanta acción a partir del uso de armas, a partir de quests, a partir de, digamos, de diferentes misiones que tiene el personaje, que no se permite de alguna manera entender más claramente qué es el cambio climático y cuál es la relación del ser humano con la naturaleza, porque este tema se pierde de repente un poco en la acción que es la protagonista del juego. Y por lo tanto, por eso el tema de apocalipsis equivocada, la investigación ofrece otro videojuego que puede ser más claro en el mensaje del cambio climático y de nuestra responsabilidad como seres humanos. Y este juego se llama Heaven's Vault. Y este videojuego, a comparación de Horizon Zero Dawn, es sobre una antropóloga que busca descifrar un lenguaje antiguo para prevenir un desastre natural. Y este videojuego tiene un pacing, ¿no? Tiene un ritmo un poco más lento que Horizon Zero Dawn, tiene menos acción, pero pone mucho énfasis en las decisiones del jugador, en cómo el jugador descifra el lenguaje, ¿no? de esta sociedad antigua en el juego, y que las acciones del jugador en ese momento tienen una consecuencia en el futuro y también tienen una consecuencia en el pasado. Porque en la medida que el jugador descifra, en la medida que el jugador explora los lugares en Heaven's Vault y descifra los mensajes, entiende mejor el pasado, entiende mejor las acciones de la sociedad en el pasado que llevan a la situación del presente y al desastre natural que puede ocurrir en el futuro. Entonces el juego de alguna manera baja un poco la acción a comparación de Horizon Zero Dawn, pero permite que el jugador contemple y entienda un poco mejor la responsabilidad del ser humano en el tema de la naturaleza, en el tema del ambiente y de los desastres naturales. ¿Y qué podemos entender con estas tres investigaciones? Que el tema del cambio climático, que el tema de la explotación de recursos, de la relación del ser humano con la naturaleza, lo podemos encontrar en los videojuegos, tanto comerciales como serious games, y que los videojuegos son capaces de cargar con estos mensajes, son capaces de invitar al jugador a que reflexione sobre ese tema, y reflexione de una manera interactiva, ¿no? Una manera entretenida, una manera estimulante, porque juega, controla un avatar, y a este avatar lo tiene dentro de un paisaje, lo tiene dentro de una atmósfera, de un mundo en el que el jugador está confrontado, el jugador interactúa con estos mundos, estos paisajes, recursos, animales virtuales, y de alguna manera a través del game design también el jugador se ve obligado a reaccionar hacia ellos y se ve también obligado a tomar decisiones. Y a través del game design el jugador puede ser invitado a tener una relación armónica, una relación positiva, una relación, digamos, amigable con la naturaleza, con la flora, con la fauna, con el ambiente, y ser más consciente sobre su rol con la naturaleza, incluso en un mundo virtual como en los videojuegos. Y esto ha sido todo por hoy para este episodio de Game Studies Compact. Y los invito a que me hagan saber sus reflexiones, sus teorías, sus comentarios, y podamos también aprender juntos un poco más sobre este tema de los Game Studies. Les deseo a todos un gran día y hasta la próxima.